¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí soy el doctor Gutiérrez Ochoa y vamos a grabar este video en el cual quiero disculparme ante la gente que en el último video del 3 de junio, en el cual veo dice el momento en que se debe empezar a utilizar la citromicina o el trimetoprim con sulfametoxazol, llegó incompleto. Yo no me había dado cuenta y entonces pues lo subí y ya no pude revisarlo por mis actividades cotidianas y vi que me empezaban a decir, oiga doctor, ¿va a haber una segunda parte o qué es lo que pasó con este video? Y obviamente llegó incompleto. Pero donde decía yo, lo único que faltó por concluir fue que tenemos que estar cuando la sintomatología sea de fiebre, de una fiebre de 38,5, 39 grados, que es lo que llega a esta enfermedad viral, es el uso de ese antibiótico de acitromicina o trimetoprim con sulfametoxazol, o ambos, según el caso lo indique su médico. Era la cuestión de saber qué dosis utilizar y saber en qué momento iniciar ese tratamiento. Era nada más eso, y que deberían ser obviamente asesorados, vigilados, supervisados por un médico. Era lo que concluía más o menos ese video, pero en resumidas cuentas eso era nada más. No es que hubiese una segunda parte, no, simplemente que hubo un error al subir ese video, y pues obviamente se perdió un poco la idea, pero mil disculpas. Realmente hemos estado en una actividad tremenda aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En ese video digo precisamente que empezó a llover, empezó a llover y nos echamos por un ciclón. Hasta el día de hoy, que es 5 de junio, del 3 al 5 de junio, llovió tremendamente, o sea, gracias a Dios no he escuchado noticias, pero parece que no hubo desgracias, más que cuestiones de derrumbes de algunas cosas en carreteras, en las casas que se humedecieron mucho, en fin, cositas así materiales, pero bendito Dios, nada que lamentar de vidas humanas, como en otras ocasiones ha sucedido. Estamos en una ciudad que se inunda. Bueno, en esta bonita ciudad, tú sabes que eso. Pasando a otro tema que también me está preocupando, porque dentro de las noticias que están ahorita, son noticias que están, las personas están desesperadas por buscar oxígeno. Y vamos a hacer un comentario sobre esta situación, porque cuando el paciente se complica, cuando el paciente no se atendió de manera inmediata, ya ve que estamos nosotros haciendo hincapié en el tratamiento para el paciente ambulatorio, es decir, el paciente que no ha llegado al hospital, que no ha llegado al hospital y que no queremos que llegue al hospital, porque los hospitales están aglomerados, no se están dando abasto, los médicos nos estamos enfermando, los que estamos con pacientes COVID, en fin, es un caos aquí en la ciudad. Entonces, en esta sintomatología, o en esta disnea, en esta necesidad de aire que refiere el paciente, acordémonos de un primer video que hice, que por cierto se borró en el YouTube. Bueno, pues sus razones han de tener y todas las cuestiones, ¿no? Pero la idea era ayudar a los pacientes. Fue el uso de la aspirina como antiinflamatorio, obviamente, pero más que nada yo hice hincapié en que era un antiagregante plaquetario. ¿Qué es un antiagregante plaquetario? Las plaquetas son sustancias que tiene la sangre, pero que ayuda a evitar las hemorragias. Es decir, cuando tú te cortas, inmediatamente sale sangre, obviamente, pero llegan las plaquetas a taponear. Son como ladrillitos, decía un maestro que tuvo, son como ladrillitos, tabiques, que llegan ahí en la herida, taponean y ya. Esas plaquetas, obviamente, como la aspirina es un antiagregante plaquetario, evita que se formen trombos, porque la patología de este virus hace que se hagan unos microtrombos y obviamente lleguen aquí en el pulmón, donde la red vascular es enorme la red vascular ahí, y son vasos muy pequeños, muy diminutos, de una luz muy diminuta,
y hace que se taponeen por esos microtrombos. Entonces, la idea de usar un antiagregante plaquetario es hacer que fluya la sangre, evitar esos microtrombos, y por eso, ¿sí?, hablé de la aspirina en un principio, cuando no se sabía nada. Fue el 19 de abril, me acuerdo yo, porque fue mi primer video que hice. Yo no tenía experiencia en los videos, pero dije yo, esto es importante, lo tienen que saber las personas. No tenemos un medicamento como actualmente, ya estamos más felices porque estamos curando pacientes que están utilizando medicamentos en la fase temprana y están curándose, están evitando ir al hospital. Pero no todo está pasando así. Ahí me estoy enterando que hay pacientes que ahorita, bueno, que los familiares están buscando oxígeno. Yo en un tiempo tuve ambulancias de terapia intensiva y rentábamos oxígeno y esas cosas, y a veces era un problema también, ¿no? Pero hoy que todo el mundo se está enfermando, es un problema mayor, no se está dando abasto la cuestión. Entonces están utilizando concentradores de oxígeno, están utilizando tanques de oxígeno, pero la plática de este video no es que nos concentremos en darle oxígeno al paciente. El paciente tiene esa necesidad de oxígeno por la inflamación que tiene el pulmón en el alveolo. En la porción alveolar hay una inflamación. La hematosis, que es el intercambio de oxígeno que se da entre la sangre que pasa por el alveolo, en que metemos oxígeno y sacamos CO2, ese intercambio que se ve a nivel alveolo capilar, así se llama, no se está dando. Entonces el paciente obviamente tiene una necesidad de oxígeno. Y no se cura con ponerle oxígeno. Se va a curar desinflamándolo con corticosteroides y utilizando de forma, en ese momento cuando el paciente tiene esa dificultad respiratoria. Por eso debemos ser muy puntuales al empezar a tratar a un paciente desde la fase temprana, sin angustiarse, porque se están angustiando también. O sea, híjole, si veo que estoy bien, que respiro bien, que nada más es una discreta molestia en la garganta, que no tengo una cefalea intensa, que no tengo fiebre, que la tos es leve, bueno, busquemos la ayuda médica para que nos usemos un hemorreológico del tipo de la aspirina, del tipo de la indometacina. De esa forma podemos desinflamar y ayudar esa cuestión. Y obviamente, cuando ya se necesita, decía yo en el video anterior, que se necesita ya un antibiótico, es porque la fiebre está empezando a instalarse, fiebre de más de 38 grados, 38,5, 39, 40 grados que hay pacientes, y empezamos a utilizar acitromicina, empezamos a utilizar trimethoprim con sulfametoxazol e indometacina. Eso. El otro tratamiento que les mencioné de la ivermectina, del ibuprofeno y de la acitromicina, esos son los dos tratamientos que se están mencionando. Las dosis no las voy a decir, les voy a decir por qué. Salió ahí una especie de que alguien escribió que cuánto se necesita. Esto no es para todos. Cada paciente tiene la particularidad de que los medicamentos deben usarse con cierta dosis, porque tienen un peso esos pacientes, porque tienen una sintomatología diferente a los demás pacientes. No los estamos agarrando todos en la misma fase de la enfermedad. Acuérdense que esta enfermedad tiene 3 fases: la fase temprana, la fase intermedia y la fase ya cuando tienes que ir a fuerza a un hospital porque ya están con acrocianosis. ¿Qué es la acrocianosis? Es un amoratamiento de los dedos, ¿sí?, a nivel distal, en los dedos de las manos y en los dedos de los pies. Eso se llama acrocianosis, ¿sí? Y una cianosis central es un amoratamiento de la boca, de los labios, y esto es cuando el paciente ya está mucho más grave. Ese paciente incluso ya tiene una dificultad más evidente, más que se puede ver a simple vista, que ya está con problemas respiratorios.
ese paciente tiene que irse a un hospital. Ese paciente lo van a intubar. Es el paciente que se intuba. Esa intubación, ese intubamiento del paciente es que lo ponen en un respirador mecánico, en un respirador el cual va a hacer las veces de un pulmón y va a ayudarle. Pero esa es una parte nada más del tratamiento. La otra parte en esos pacientes graves es empezar a utilizar heparinas de bajo peso molecular y corticosteroides y antibióticos a dosis altas para poder alcanzar a ese paciente y evitar que fallezca. A veces no se logra, por eso el alto número de fallecimientos es bastante importante. Mucha gente se está muriendo. Entonces, esa es la situación que está sucediendo en este tipo de pacientes que empiezan con insuficiencia respiratoria. Ahora bien, decía yo que no es instalarle el oxígeno en casa, porque la gente está buscando, es buscar ayuda médica, obviamente, para que se utilicen inmediatamente medicamentos, en este caso, ¿sí? O sea, no quiero decir que lo voy a usar y no voy a buscar un médico, no. En este caso, la aspirina, ¿sí? Utilizar la aspirina para que sea un antiagregante plaquetario, o si podemos utilizar en un momento dado tiene que ser la asistencia de un médico y vigilancia de un médico para que instale un tratamiento adecuado, heparinas de bajo peso molecular e ir al hospital. ¿Sí? No puedes tratar a un paciente así nada más en casa, porque así lo estoy viendo que muchas personas quieren utilizar oxígeno en casa, no lo van a poder lograr. Ahí lo que tiene que hacerse es la vigilancia médica y muy importante, los antiinflamatorios y muy importante también los corticosteroides. Los corticoides, estos los tiene que manejar el médico, dar una dosis de inicio fuerte, ¿sí? De ataque, y posteriormente una dosis de seguimiento. Por eso a los pacientitos que estoy viendo yo, que le estoy dando asesoría, que le estoy dando vigilancia médica, que lo estoy viendo como pacientes que son COVID y que tenemos que ayudarles de una forma más intensa. Por WhatsApp me están mandando sus signos día con día. De cuenta que pasamos visita a los pacientes que ya tengo con COVID y ellos me mandan sus signos vitales. A los que pueden comprar oxímetros me mandan cuánto están saturando de oxígeno. Y algo muy importante que les digo a ellos, tienen que aprender a saber cómo tomar el pulso, ¿sí? El pulso, que es las pulsaciones, o sea, obviamente lo que traduce el bombeo que hace el corazón, traduce en una pulsación, ¿sí? Que se puede tomar y tiene que tomarse en un minuto. Hay videos que tienen que ver el familiar o el mismo paciente. Hay videos en YouTube en los cuales te enseña a cómo debes saber cuántas pulsaciones tienes en un minuto completo. Esas pulsaciones obviamente van a traducir los latidos de tu corazón. Eso es lo que va a hacer. Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, si tiene un paciente 60, 70, 80 de frecuencia cardíaca, o latidos por un minuto, está normal. Pero si el paciente empieza con 110, 120 de frecuencia cardíaca o latidos, ese paciente se está poniendo mal. Ese paciente está con problemas. Y otra cosa, el también ver en tutoriales cómo se mide la frecuencia respiratoria, ¿sí? En un minuto, ¿cuánto debemos tener de frecuencia respiratoria contadas con un segundero? Y de esta forma, nosotros en este caso, un paciente normal que no tiene ninguna patología, tiene que tener de 16 a 18 respiraciones por minuto. Eso tiene que saberlo el que quiere estar en casa y obviamente decirle a su médico, sí, tengo esto, tengo el otro. Saber cómo checarse la temperatura también es importante. Y toda la sintomatología que se vaya presentando es irle dando al médico, avisándole qué está pasando para que de esa manera sea uno más puntual en corregir cualquier sintomatología que pueda agravar al paciente. Acuérdense que estos videos los estoy haciendo para el paciente ambulatorio, el que no queremos que se vaya al hospital. Los hospitales se están llenando, nos estamos enfermando los médicos y esto está en un problema bastante serio. Entonces, debemos ser cuidadosos, debemos ser responsables, ¿sí? De la salud que vamos experimentando y que tenemos que
que ante cualquier problema médico debemos avisar a nuestro doctor cómo nos sentimos, para que de esta manera un tratamiento en fase temprana es como el cáncer, ¿sí? Así lo estoy ejemplificando. El COVID es curable si se detecta en fase temprana. Si tratamos en los primeros días de sintomatología, es curable. ¿Sale? Nos vemos en el próximo video. Yo soy el doctor Gutiérrez Ochoa. Estamos a la orden.